¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal mis hermanos? Queridos, Dios les bendiga. Qué lindo que podamos estar juntos meditando en la palabra de nuestro Dios. La entrega anterior, la prédica anterior, estuvimos mirando aquellas palabras del Señor Jesús cuando nos enseña a orar. No sé si recuerdan o pudieron verlo, escucharlo, cuando el Señor dijo en la oración modelo, líbranos del mal, ¿no? Que Dios nos libre del mal. Nos enseñó ahora y tratamos de explicar sobre este asunto, ¿no? Y hoy quisiera avanzar un poquito más sobre este tema del mal, que lo habla tanto o varias veces la palabra de Dios, porque es una situación real de la vida del ser humano. Hoy quisiera que pensemos un poquito con respecto a lo que el Señor enseña sobre cómo vencer el mal. Cuando el mal viene a nuestra vida, cuando el mal aparece, cuando se acerca y golpea las puertas de nuestra casa o golpea las puertas de nuestra vida, ¿cómo podemos vencer el mal? El mal, ¿se puede vencer? Bueno, quisiera que meditemos en esta entrega sobre este aspecto del mal, pero que tiene que ver ahora en nuestra actitud de lo que podemos llegar a hacer, nuestro proceder frente a el mal. Quiero contarte que en una oportunidad un hombre de Dios, un siervo del Señor, que había dedicado su vida para servir a Dios. Estoy hablando de un evangelista muy conocido en Latinoamérica, Gille Ávila. Posiblemente algunos de ustedes le escucharon nombrar reuniones en estadios, predicando la palabra para evangelizar, para compartir el mensaje de salvación y también orando por las personas necesitadas, atormentadas, enfermas, y a través de del ministerio de este hermano nuestro que ya falleció y ya está en la presencia del Señor. Dios hizo muchos milagros, extraordinarios milagros de sanidades, milagros de liberaciones en muchas personas que lo necesitaban y que estaban sufriendo. Ahora, en medio de su ministerio, alguien vino y mató a su hija. Tremendo. El mal golpeó las puertas en la vida de este siervo de Dios, de este servidor del Señor Jesucristo. Golpeó las puertas del mal. Alguien vino, atacó a su hija y le quitó la vida. Bueno, ¿y qué se hace en estos casos? Cuando el mal llega a nuestra vida, cuando el problema viene a nuestra vida, ¿cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabes? Vamos a leer enseguida, ahí en el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, ¿qué enseña la palabra de Dios? ¿Cómo debemos enfrentar el mal en nuestra vida? Vamos a leer este pasaje, Romanos capítulo 12, y luego voy a terminar un poquito la historia de qué hizo este evangelista en medio de esa situación tan lamentable, tan terrible y tan triste, ¿no?, que le tocó vivir. ¿Cómo vencer el mal en nuestra vida? Y entonces Romanos 12 dice el apóstol Pablo: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Fíjense, más bien venzan el mal haciendo el bien. Perdón, volviendo a la historia
de este hombre, de este siervo del Señor, de este gran evangelista que mucha gente llegó a conocer a Cristo, llegó a aceptar a Cristo en su corazón por la prédica de este hombre, el trabajo, el ministerio que él realizó. Y muchas personas fueron sanadas de enfermedades. Pudimos conocer el ministerio de este hermano, de este evangelista tan especial que Dios levantó y que fue de tanta bendición para miles de personas. Un día dijimos, el mal golpeó las puertas en la vida, en el hogar de Gille Ávila. ¿Cómo él enfrentó el mal? Miren, la historia es tremenda, tremenda. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando alguien nos hace daño, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos daña? Cuando alguien viene y nos hace el mal en nuestra vida, como en este caso, o de otras maneras. ¿Cómo se actúa? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo el mundo reacciona? ¿Con odio, con venganza? Dice la historia, hermosa historia real y verdadera, que un día este varón de Dios, obedeciendo la palabra, fue a la cárcel donde estaba este asesino de su hija. Lo visitó y en esa visita tan especial le perdonó por haber matado a su hija. Porque el mal no se vence con el mal. El mal no se frena con más males. El mal no se anula con otros males. Dice la palabra del Señor que el mal se vence con el bien. Claro, y esto es totalmente contrario a lo que nos enseña el mundo. Lo que vemos en el mundo es que el mal se trata de arreglar con otros males. Una mentira se trata de tapar con otra mentira. Y así sucesivamente vamos viviendo en la vida. Por eso el mal, en lugar de frenarse, en lugar de detenerse, en lugar de que desaparezca el mal, al contrario, va aumentando. Porque a un mal le agregamos otro mal. Y a otro mal le agregamos más males. Y se va aumentando y se va multiplicando. Por eso la palabra de Dios dice que el mal se puede vencer. Y se puede vencer cuando nosotros actuamos bien. Cuando procedemos como procedió el Señor Jesús. Que cuando lo castigaban, lo insultaban, él no maldecía, como el ser humano habitualmente, que cuando hacen algo, lo maldice, insulta, desea el mal de otra persona. Pero la palabra de Dios dice que así no se vence el mal, así no se detiene el mal en una familia, el mal en una persona. El mal no se puede frenar con otros males. El mal se vence con el bien. Y esto tenemos que llegar a entenderlo. Mis hermanos, mis amigos, creo que todos los seres humanos hemos sufrido el mal de una manera o de otra. Alguien que habló mal de ti, alguien que te quitó algo. Tal vez no como este siervo del Señor, el evangelista Gille Ávila. A lo mejor no mataron a nadie de tu familia, pero sí le causaron un daño, le causaron un dolor, un abandono. A lo mejor a ti te dañaron, a lo mejor a ti te abandonaron, a lo mejor a ti te mintieron, a lo mejor a ti te estafaron. Y ese ha sido un mal que te hicieron. Ese ha sido un mal, un daño que te causaron en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo tengo que actuar cuando me dañan? Cuando tengo que enfrentar el mal que me han hecho.
¿Qué tenemos que hacer especialmente nosotros los cristianos? ¿Cómo tenemos que responder? Tenemos que pagar con la misma moneda. Tenemos que responder de la misma forma que me hicieron. Tengo que hacer lo mismo que me hicieron a mí. Bueno, aquí está la diferencia. Dice la palabra del Señor: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense, que nos comportemos de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas, que no devolvemos el mal, sino que cuando nos maldicen, nosotros bendecimos. Cuando actúan mal con nosotros, nosotros perdonamos y actuamos bien. Obviamente, yo entiendo que esto es totalmente distinto a lo que sucede en nuestros días. Pero también el apóstol Pablo en el 2 de Corintios capítulo 10 va a decirnos: usemos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos y dañinos. Usemos armas poderosas, dice la palabra de Dios. Son las armas de Dios, que no tienen nada que ver con el mal, sino que tiene que ver con el bien. Así que tenemos armas los cristianos y son poderosas, dice la palabra de Dios. Usemos las armas poderosas de Dios. Pareciera que el perdonar, pareciera que el bendecir, pareciera que el pasar por alto, pareciera que el actuar en forma correcta, en forma honrada, eso no sirve. Para nuestro mundo pareciera que el mundo ve que eso no sirve, que no sirve, que lo que sirve es enojarse, lo que sirve es pelear, lo que sirve es aclarar, lo que sirve es si me dan una cachetada o un golpe, como dijo Jesús, yo le devuelvo por lo menos lo mismo y si puedo más. Pero no es así en el reino de Dios. Los cristianos, por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios, entendemos que vamos a actuar de otra manera y que al usar otras armas u otras actitudes, otra manera de proceder, es poderoso y es más poderoso para frenar el mal que si yo le devolviera a la persona el mal que me hizo. Así que hoy quiero hablarte de esta manera. Si te han hecho el mal, si te han hecho un daño, mi hermano, mi amigo, que seguro que sí. Es muy extraño. Yo diría que casi es imposible que haya una persona que nunca le dañaron, que nunca le perjudicaron, que nunca se burlaron, que nunca hablaron mal, que nunca te hicieron a un lado o que nunca te despreciaron. Creo que no hay nadie, creo que todo el mundo ha sufrido alguna de estas cosas. Tal vez no todas, pero algunas las hemos sufrido. Ahora, yo quiero invitarte a que pienses en lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Él nos está diciendo, cuando nos hacen un daño, cuando nos hacen el mal, cómo tenemos que actuar para que ese mal se frene, para que no continúe el mal, sino que se detenga. ¿Cómo vencer el mal? Y la palabra de Dios dice, con el bien, actuando como el Señor dice, es la manera de vencer el mal. Fíjense que no es solamente actuar de una manera, sino que cuando yo actúo de la manera que Dios dice, porque creo en la palabra de Dios, creo en lo que Dios está diciendo, que eso es poderoso, aunque el mundo lo desprecie, aunque el mundo lo ignore o actúe exactamente al revés, nosotros los cristianos creemos en lo que Dios dice. Y esas son armas poderosas para frenar el mal y para vencerlo. Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Así que, ¿cómo vamos a detener el mal?
¿Cómo vamos a frenarlo? Lo vamos a frenar con el bien, lo vamos a frenar con el amor, lo vamos a frenar con el perdón, lo vamos a frenar bendiciendo, lo vamos a frenar orando. Y sabes, estas son nuestras armas, no son armas mundanas, no son las armas que el mundo utiliza, sino que son las armas que el Señor nos enseña a su palabra. Y quiero terminar diciéndote, no hay nada en esta vida ni en esta tierra que sea más poderoso que lo que Dios dice en su palabra. Estas son nuestras armas. Estas son las armas con las cuales nosotros peleamos la batalla en la vida. Cuando nos hacen mal, tenemos armas. Tenemos armas que son poderosas para vencer el mal. Por eso, cuando el ser humano le dio la espalda a Dios, cuando el ser humano se apartó, dice Isaías, cada uno se apartó por su camino y prefirió vivir lejos de Dios y prefirió el pecado antes que los caminos del Señor. ¿Cómo Dios venció el mal? Lo venció con el bien. Envió a su Hijo a pesar de nuestras desobediencias, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestras maldades. Dios, ¿qué hizo? Dios venció el mal con el bien. Él nos amó y Él envió a su Hijo a esta tierra por amor para que muera en la cruz del Calvario, dando su vida, el justo por los pecadores, el que nunca había cometido un pecado por nosotros que éramos pecadores. Y dice la Biblia que de esta manera Dios venció el mal haciendo el bien. Por eso hoy hay millones y millones y millones de personas que aman, alaban, siguen al Señor con todo su corazón, porque el mal fue vencido con el bien. Esta es la estrategia que el Señor nos está dando. Y yo quiero invitarte, mi amigo, mi hermano, que pruebes en tu vida con esta estrategia, que te animes a probar si lo que Dios dice es cierto, que te animes a probar que el mal únicamente se puede vencer en una vida, en una familia, en este mundo, se puede vencer haciendo el bien, es decir, haciendo lo que el Señor dice en tu palabra. Estas son nuestras armas y son armas poderosas para vencer el mal. Que Dios te bendiga y que puedas vencer el mal en tu vida haciendo el bien. Bendiciones para todos. Que Dios nos bendiga.